empezamos con el ejercicio A1, que nos dice que tenemos 3 hermanos que quieren repartirse de forma equitativa un total de 540 acciones valoradas en 1.560 euros, que corresponden a 3 empresas A, B y C. Sabiendo que el valor actual en bolsa de la acción A es el triple que la de B y la mitad que el de C, que el número de acciones de C es la mitad que el de B y que el actual valor en bolsa de la acción B es 1 euro, encuentre el número de cada tipo de acción que corresponde a cada hermano. Bien. Vamos a llamar X al número de acciones de la empresa A para cada hermano. ¿Vale? Llamamos Y al número de acciones de la empresa B para cada hermano. Llamamos Z al número de acciones de la empresa C para cada hermano. Bien, fijaros que entonces si X es el número de acciones que recibe cada hermano, el total de acciones de la empresa A será 3 por X porque todos reciben la misma cantidad. Más. Como el número de acciones que recibe cada hermano de la empresa B es Y, será 3 por Y. El total de acciones de la empresa B. El total de acciones de la empresa C sería 3Z. Y esto sería igual a 540. Bien, vamos a ver si somos capaces de calcular ahora el valor de cada acción de cada empresa. Mirad, nos dice que el valor de la acción B es 1 euro, es decir, B, cada acción de B cuesta 1 euro. Fijaros que la acción A es el triple que la de B, entonces A sería 3 euros y la de C es el doble que la de A, porque fijaros que nos dice que A es el triple que la de B y la mitad que la de C, es decir, C es el doble que A. Fijaros entonces que podemos plantear una nueva ecuación en la que vamos a poner el coste total de las acciones, que serían 1.560 euros, y serían 3, que es el precio que tiene cada acción por el número de acciones de tipo A, más 1, que es el precio de la acción de tipo B por el número de acciones de tipo B, que serían 3i, más 6, que es el precio de las acciones de tipo C, por la cantidad de acciones que tenemos de tipo C, que sería 3Z. Y esto sería igual a 1.560. Fijaros que nos dice también que el número de acciones de C es la mitad que el número de acciones de B. Es decir, que Z es igual, bueno, si queréis poner 3Z, que sería el total de acciones de C, es igual a 3i partido por 2. Fijaros que con esto tenemos 3 ecuaciones con 3 incógnitas y fijaros que nos quedaría 3x más 3y más 3z igual a 540, 9x más 3y más 18z igual a 1.560. Y aquí tendríamos 3i menos 6z igual a 0. Bien, fijaros que la primera la podemos dividir por 3 y nos quedaría x más y más z igual 540 entre 3 serían 18, 180.
La segunda la podemos dividir también por 3, que nos quedarían 3x más y más 6z igual a 520. Y la tercera, si la dividimos entre 3, nos quedaría y menos 2z igual a 0. Bien, pues lo único que tenemos que hacer es resolver el sistema. Lo podemos hacer por Gauss. Vamos a hacerlo por Gauss. 1, escribimos la matriz ampliada. 180, 3, 1, 6, 520. 0, 1 menos 2, 0. Venga, y empezamos haciendo 0. Cogemos como pivote el primero y sería fila 2 igual a la fila 2 menos 3 fila 1 y nos quedaría 1, 1, 1, 180, 0 menos 2, 3, 180, 0 menos 540, menos 20, 0, 1 menos 2, 0. Bien, voy a cambiar las filas para que nos resulte más cómodo las cuentas. Cambiamos la fila 2 por la fila 3. Y nos quedaría 1, 1, 1, 180, 0, 1 menos 2, 0, 0 menos 2, 3, menos 20. Fijaros que ahora, tomando como pivote el 1 de la segunda fila, tendríamos fila 3 igual a fila 3 más 2 fila 2. Y tendríamos 1, 1, 1, 180, 0, 1 menos 2, 0, 0, 0, menos 1, menos 20. Fijaros que si escribimos ahora las nuevas ecuaciones que tenemos, tendríamos x más y más z igual a 180 y menos 2z igual a 0 y menos z igual a menos 20. De la última ecuación sacamos que z es igual a 20. Sustituyendo ahora z en la segunda ecuación, fijaros que tendríamos y menos 40 igual a 0, sacamos que y es igual a 40. Y sustituyendo en la primera, tendríamos x más 40 más 20 igual a 180. Tendríamos x igual a 180, 120. Bien, pues fijaros que entonces cada hermano recibiría 120, cada hermano recibiría 120 acciones de A, 40 acciones de B y 20 acciones de C. Nos dicen que calculemos el área de la región delimitada por la gráfica de dos funciones. Bien, siempre que nos digan que calculemos la gráfica, el área delimitada por la gráfica de dos funciones, lo primero que tenemos que hacer es calcular los puntos de corte. Fijaros que para calcular los puntos de corte lo que tenemos que hacer es igualar las funciones. Y si igualamos las funciones nos quedarían 2 más x menos x al cuadrado igual a 2x al cuadrado menos 4x. Bien, nos lo llevamos todo a uno de los miembros. Por ejemplo, esta x cuadrado que está restando le paso al otro sumando y nos quedarían 2x al cuadrado más x al cuadrado, nos quedarían 3x al cuadrado.
La x que está aquí a la izquierda sumando pasaría restando y nos quedaría menos 5x. Y el 2 restando y nos quedaría menos 2 igual a 0. Bien, una vez que tenemos esto, ya fijaros que tenemos una ecuación de segundo grado, resolvemos la ecuación de segundo grado y nos quedaría x igual a menos b más menos la raíz de b al cuadrado, 25, menos 4 por a por c, que serían más 24, partido 2a, que son 6. Fijaros que 25 más 24 son 49, la raíz de 49 son 7 y nos quedarían 5 más menos 7 partido por 6. Nos quedan dos soluciones, 5 más 7, 12, entre 6, 2, y 5 menos 7 menos 2, entre 6 menos 2 sextos, que serían menos un tercio. Bien. Una vez que ya tenemos calculados los puntos de corte, tenemos que hacer la integral entre menos un tercio y 2. Pero tendríamos que fijarnos primero qué función tenemos por encima y qué función tenemos por debajo. Bien, para evitar tener que dibujar y tener que fijarnos en la función que tenemos por encima y que tenemos por debajo, el área la podemos calcular como el valor absoluto de la integral entre menos un tercio y 2 de f de x menos g de x. Bien, así evitamos tener que pensar qué función tenemos por encima, qué función tenemos por debajo, porque lo estamos haciendo el valor absoluto. Bien. Una vez que lo planteamos, vamos a hacer la integral, que sería la integral entre menos un tercio y 2, f de x, que sería 2 más x menos x al cuadrado, menos g de x, que es 2x al cuadrado, menos 4x. Diferencial de x, y esto en valor absoluto. Bien, fijaros, esto nos quedaría un valor absoluto de la integral entre menos un tercio y 2, nos quedaría 2x menos menos 4x, que sería más 5x, y menos x al cuadrado menos 2x al cuadrado menos 3x al cuadrado. Diferencial de x en valor absoluto. Venga, hacemos la integral y nos quedaría valor absoluto, la integral de 2, que es 2x, la integral de 5x es 5x al cuadrado partido por 2, y la integral de menos 3x al cuadrado, que sería menos 3x al cubo partido por 3. Fijaros que podemos, entre menos un tercio y 2, podemos simplificar 3 con el 3, ¿vale? Y nos quedaría solo x al cubo. Bien, una vez que tenemos hecho esto, como estamos en una integral definida, primero tenemos que sustituir el de arriba, y fijaros que si sustituimos el de arriba nos quedarían 2 por 2, 4. 2 al cuadrado, 4 entre 2, 2 por 5, 10. Menos 2 al cubo, que son 8. Y esto sería al sustituir la x por 2, menos, y ahora sustituimos la x por menos un tercio, y nos quedaría menos 2 tercios. Este sí nos quedaría un noveno, que serían 5 partido 18. Y aquí nos quedaría menos 1 partido 27, que con el menos se llama 1 partido 27. Lo único que nos queda es hacer los cálculos estos, 4 más 10 menos 8 menos todo este de aquí, y eso nos queda 343 partido 54. Y como es un área, esto serían unidades al cuadrado. ¿Vale? Como ha salido directamente positivo, no hemos tenido en cuenta el valor absoluto de un número positivo si es positivo. Si no hubiese salido negativo, lo único que tendríamos que hacer es cambiarle el signo. Muy bien. Entonces, lo importante de este ejercicio
cuando tengamos que hacer el área de una región delimitada por la gráfica de dos funciones, lo primero que tenemos que hacer es calcular los puntos de corte y luego tendríamos que ver qué gráfica tenemos por encima, qué gráfica tenemos por debajo. Para evitar eso, ponemos valor absoluto y directamente podemos hacer la integral. Bien, en el que nos dan una recta con ecuaciones implícitas y nos dan un plano con su ecuación implícita. Y nos piden que calculemos el ángulo que forman la recta R y el plano pi. Bien, para calcular el ángulo, sabemos que el seno del ángulo que forma la recta y el plano es igual al valor absoluto del producto escalar del vector director de la recta por el vector normal del plano, partido norma o módulo del vector director de la recta por el vector normal del plano. Bien, tenemos que calcular el vector director de la recta y tenemos que calcular el vector normal del plano. Bien, vamos por la recta. Fijaros que para calcular el vector director de la recta lo único que tenemos que hacer es resolver el sistema menos i más z igual a 0, 2x más 3y menos z igual a menos 1, y fijaros que lo podemos hacer por Gauss, por ejemplo, y nos quedaría menos 1, 1, 0, 2, 3, menos 1, menos 1, y tomando como pivote el menos 1, hacemos 0 y nos quedaría fila 2 es igual a la fila 2 más 2 fila 1. Fijaros que nos quedaría menos 1, menos 1, 1, 0, 0, 1, 1, menos 1. Bien, escribimos las ecuaciones porque ya tenemos 8 ceros por debajo de la diagonal y nos quedaría menos x, menos y, más z igual a 0 y más z igual a menos 1. Fijaros que nos quedan dos ecuaciones y tres incógnitas. Esto es un sistema compatible indeterminado. Le damos un parámetro, por ejemplo, a z lo llamamos lambda. Fijaros que si llamamos z lambda, sustituyendo la segunda ecuación, tendríamos i más lambda igual a menos 1. De ahí obtenemos que i es igual a menos 1 menos lambda. Y sustituyendo la primera ecuación, tendríamos menos x menos 1 menos lambda más lambda igual a 0. Fijaros que esto nos quedaría menos x más 1 más 2 lambda igual a 0. De ahí tenemos que x es igual a 1 más 2 lambda. Fijaros que entonces tenemos como ecuaciones paramétricas de la recta x igual a 1 más 2 lambda igual a menos 1 menos lambda y z igual a lambda. Fijaros que entonces tenemos como punto de la recta podemos coger el 1 menos 1, 0, y como vector director de la recta, que sería el 2 menos 1, 1. Bien. Una vez que ya tenemos el vector director de la recta, para sacar el vector normal del plano, fijaros que lo único que tenemos que hacer en la ecuación implícita es coger los coeficientes de la incógnita, es decir, el 2, 1, menos 1. Entonces el vector normal del plano sería 2, 1, menos 1. Bien. Vamos a calcular en primer lugar el producto escalar del vector director de la recta por el vector normal del plano. Este sería 2 menos 1, 1 por 2 menos 1, perdón, 2, 1,
1 menos 1, y esto nos quedaría 4 menos 1 menos 1, y esto sale 2. Bien, una vez que ya tenemos el producto escalar, fijaros que el valor absoluto del producto escalar sería 2, y ahora vamos a calcular el módulo de cada uno de los vectores. Calculamos el módulo del vector directo de la recta. El módulo del vector directo de la recta sería la raíz cuadrada de primera coordenada al cuadrado, que sería 4, más segunda coordenada al cuadrado, menos 1 al cuadrado, que es 1, más tercera coordenada al cuadrado, que sería 1. Fijaros que esto nos quedaría raíz de 6. Calculamos el vector, la norma o el módulo del vector normal del plano, que sería 4, primera coordenada al cuadrado, segunda coordenada al cuadrado, y tercera coordenada, que es menos 1 al cuadrado, que es 1. Fijaros que también nos quedaría raíz de 6. Bien, pues fijaros que por último, que entonces tendríamos que seno de alfa sería igual al valor absoluto del producto escalar, que era 2, partido el producto de los módulos, que sería raíz de 6 por raíz de 6. Fijaros que raíz de 6 por raíz de 6 es raíz de 36. Eso es 6, entonces nos quedarían 2 sextos, que esto es un tercio. Bien, pues lo único que nos quedaría por hacer sería calcular el ángulo, que sería el arcoseno de un tercio. Eso os dejo que lo hagáis con la calculadora, ¿vale? Arcoseno de un tercio, que os dejo, vuelvo a repetir, que lo hagáis con la calculadora. Bien, vamos ahora a trabajar con el apartado B. Voy a apuntarme por si necesitamos en sucesivos apartados el punto que tenemos de la recta, que sería el 1 menos 1, 0. Voy a apuntarme también el vector directo de la recta. Sería el 2 menos 1, 1. Y bueno, y el vector normal del plano, por si lo necesitamos, que sería, hemos dicho, 2, 1 menos 1. Continuamos con el apartado B. Nos piden que hallemos el simétrico del punto de intersección de la recta R con el plano pi respecto del plano Z menos I igual a 0. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el punto de intersección de la recta y el plano. Fijaros que cualquier punto de la recta sería de la forma 1 más 2 lambda, menos 1 menos lambda. Lambda, pues lo único que tenemos que hacer es sustituir el punto este en la ecuación implícita del plano y ya calculamos el valor de lambda y podemos calcular el punto de intersección. Sería 2 por 1 más 2 lambda más menos 1 menos lambda menos lambda más 3 igual a 0. Bien, fijaros que si quitamos los paréntesis nos quedarían 2 más 4 lambda menos lambda menos 1 menos lambda más 3 igual a 0, y fijaros que esto nos quedarían 2 lambda, 2 más 3, 5 menos 1, 4, igual a menos 4. De ahí sacamos que lambda vale menos 2. Fijaros que entonces el punto de intersección de la recta y el plano no sería nada más que sustituir lambda por menos 2 y nos quedaría menos 3, 1, menos 2. Bien, pues este sería el punto de intersección de la recta y el plano. Bien, una vez que tenemos el punto de intersección de la recta y el plano, vamos a calcular la recta que pasa por el punto P y que es perpendicular al plano nuevo. Venga, pues entonces, para calcular eso, fijaros que sería muy fácil, lo único que tenemos que hacer es coger
punto P y el vector normal al plano, que el vector normal al plano sería 0, menos 1, 1. Bien, fijaros que entonces las ecuaciones paramétricas de la recta serían menos 3 igual a 1 menos lambda, z igual a menos 2 más lambda. Estas serían las ecuaciones paramétricas de la recta que contiene el punto P y que es perpendicular al plano nuevo. Y fijaros que ahora lo que vamos a hacer es calcular el punto de intersección de la recta esta con el plano. Bien, entonces lo único que tenemos que hacer, de igual forma que hemos hecho antes, sustituir y nos quedaría menos 2 más lambda menos 1 menos lambda igual a 0. Y fijaros que nos quedaría menos 2 más lambda menos 1 más lambda igual a 0, y esto nos queda 2 lambda igual a 3. De ahí sacamos que lambda es igual a 3 medios. Fijaros que si nosotros queremos calcular el punto de intersección de la recta esta con el plano, lo único que tendríamos que hacer es sustituir lambda por 3 medios. Mira, imagina que tenemos aquí el plano, ¿vale? Tenemos ahí el plano, aquí tenemos el punto P, ¿vale? Entonces, si sustituimos lambda por 3 medios, lo que estaríamos calculando este de aquí. Eso es sustituyendo lambda por 3 medios. Fijaros que si calculamos, en vez de sustituir lambda por 3 medios, sustituimos lambda por el doble, ¿qué estaríamos calculando? Pues estaríamos calculando el punto P' que es simétrico al plano. Bien, entonces, el doble de 3 medios es lambda igual a 3. Fijaros que entonces, tomando P', sustituyendo lambda igual a 3, tendríamos menos 3 menos 2, 1. El simétrico del punto P con respecto al plano. Continuamos con el apartado C. Nos dice, determinar la proyección ortogonal de la recta R sobre el plano pi. Bien, vamos a calcular el plano pi', que contiene R, a la recta R, y es perpendicular al plano pi. Bien. ¿Para eso qué necesitamos? Pues necesitamos un punto de la recta. Por ejemplo, el 1, menos 1, 0. Necesitamos el vector director de la recta, que hemos dicho que es 2 menos 1, 1, y el vector normal del plano pi, que sería 2, 1, menos 1. Bien, para calcular la ecuación implícita pi', lo único que tenemos que hacer es calcular el determinante de x menos la coordenada x del punto, y menos la coordenada y del punto, z menos la coordenada z del punto, vector director de la recta, y vector normal del plano. Y ese determinante igualarlo a 0. Bien, fijaros que si lo hacemos por adjunto nos quedaría x menos 1 que multiplica a 1 menos 1, 0. Y menos 1 que multiplica a menos 2, menos 4. Menos 4, que sería 4 porque estamos en posición par. Impar, perdón, que sería i más 1. Y la z, que serían 2 más 2, 4. 4 por z. Fijaros que si incluso si lo dividimos todo por 4, nos quedaría i más 1 más z igual a 0. Bien, puesto en orden nos quedaría i más z más 1 ', a 0. Bien, como ya tenemos la ecuación implícita, de pi', lo único que tenemos que hacer es que la proyección es la que está formada por las dos ecuaciones implícitas. Es decir,
proyección de R sobre pi, es la que tiene por ecuaciones 2x más y menos z más 3 igual a 0 y más z más 1 igual a 0. En el que nos dice, el tiempo de vida del individuo de cierta especie animal tiene una distribución normal con una media de 8,8 meses y una desviación típica de 3 meses. Bien, vamos a llamar x al tiempo de vida en meses. Fijaros que nos dice que tiene una media mu de 8,8 meses, una desviación típica sigma de 3 meses. Bien, fijaros que entonces x se distribuye según una normal, mu que son 8,8 y sigma que es 3. Bien, importante, fijaros que nosotros la distribución normal que tenemos tabulada es z que se distribuye según una normal 0, 1, es decir, para poder calcular la normal que no sea 0, 1, lo que tenemos que hacer es tipificar. Y para tipificar lo que se hace es z es igual a x menos mu partido por sigma. Bien, empezamos con el apartado A, que nos dice ¿qué porcentaje de individuos de esta especie superan los 10 meses? Aquí lo que tenemos que hacer es calcular la probabilidad de que x sea superior a 10 meses. Nosotros en las tablas siempre tenemos la probabilidad que deja por debajo, es decir, cuando nosotros miramos la tabla, la probabilidad que estamos mirando es la probabilidad que deja por debajo el z. ¿Vale? Fijaros que entonces la probabilidad de que x sea mayor que 10 no se puede calcular directamente, sino que se hace 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 10. Fijaros que si tipificamos, tendríamos 1 menos la probabilidad de z menor o igual que 10 menos mu, que son 8,8, partido por sigma, que son 3. Fijaros que eso nos quedaría 1 menos la probabilidad de que z, 10 menos 8,8 entre 3, sería 0,4, sea menor o igual que 0,4. Buscamos el 0,4 y sale, fijaros, que saldría 0,6554. Entonces esto sería 1 menos 0,6554. Eso sale 0,3446. Bien, fijaros entonces que como conclusión podemos sacar que el 34,46% de los individuos supera los 10 meses. ¿Vale? Nos hacen otra pregunta y nos dicen que calculemos qué porcentaje de individuos ha vivido entre 10 y 7 y 10 meses. Lo que tenemos que hacer es calcular la probabilidad de 7 menor o igual que x, menor o igual que 10. Fijaros aquí lo que estamos calculando es que la x, el tiempo de vida está entre 7 y 10. Siempre que tengamos este, se hace la probabilidad del grande, x menor o igual que 10, menos la probabilidad de que sea menor que 7. Y ahora tipificamos, como antes, para llevarla a la normal 0,1, y fijaros que si tipificamos nos quedaría probabilidad de z menor o igual que 10 menos 8,8 partido por 3, que este lo hemos calculado antes, que era 0,4, menos la probabilidad
de z menor o igual que 7 menos 8,8 partido por 3. Fijaros que nos quedaría probabilidad de z menor o igual que 0,4 menos la probabilidad de z menor o igual que menos 0,6. Y tenemos un problemilla, ¿por qué? Porque si nos fijamos bien, la tabla que nos da el ejercicio solo tiene los valores positivos. Bueno, como la distribución normal es simétrica, que sea menor o igual que menos 0,6 es lo mismo que sea mayor que 0,6 el positivo. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente, hacemos probabilidad de z menor o igual que 0,4 menos la probabilidad de que z sea mayor que 0,6, mayor o igual que 0,6, ya os digo, como es simétrica es lo mismo, menor o igual que menos 0,6 o mayor o igual que 0,6. Y esto nos quedaría probabilidad de z menor o igual que 0,4 y como mayor lo podemos hacer sería menos 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,6. Fijaros que entonces esto nos quedaría, la de 0,4 que hemos dicho, menor o igual que 0,4, que era 0,6554, menos 1 menos la de 0,6, que es 0,7257. Fijaros que eso nos queda 0,3811. Es decir, ¿qué significa ese 0,3811? El 38%, el 38,11%, el 38,11% de los individuos tienen un tiempo de vida entre 7 y 10 meses. Bien. Vamos por el apartado B, que nos dice: si se toman al azar 4 especímenes, ¿cuál es la probabilidad de que al menos uno no supere los 10 meses de vida? Bien, fijaros que aquí estamos hablando de otra variable aleatoria, que podemos llamar I, que sería el número de individuos que no superan los 10 meses. Es decir, estoy contando el número de individuos que no superan los 10 meses dentro de ¿qué? De los 4 que hemos tomado como muestra. Fijaros que entonces, tomando como éxito no superar los 10 meses, tendríamos que I se distribuye según una binomial, N, que sería el número de seleccionados, que son 4, y la probabilidad de éxito, que sería no superar los 10 meses, que la probabilidad de no superar los 10 meses sale 0,6554. Bien, fijaros que lo que nos pide es la probabilidad de que al menos uno es que I sea mayor o igual que 1. Esto, como la binomial tomaría los valores 0, 1, 2, 3 y 4, porque una binomial 4 con n igual a 4, entonces calcular la probabilidad de que I sea mayor o igual que 1 es lo mismo que calcular 1 menos la probabilidad de que I sea igual a 0. Y si tenemos en cuenta la fórmula de la binomial, la probabilidad de que I sea igual a K sería n sobre K. Por la probabilidad de éxito elevado a K y por la probabilidad de fracaso, sería 1 menos P, elevado a n menos K. Fijaros que esto nos quedaría 1 menos n sobre K, n sería 4, sobre 0 por 0,5
65,54 elevado a 0 y por 0,3446 elevado a 4. Bien, este sería P y este sería Q, que es 1 menos P. Fijaros que de aquí tenemos 4 sobre 0 es 1, 1 por 0,6554 elevado a 0, este es 1, y por 0,3446, entonces nos quedaría 1 menos 0,3446 elevado a 4, y eso nos queda 0,9859. Bien, entonces la probabilidad de que al menos haya uno que no supere los 10 meses es 0,9859. Bien, vamos por el apartado C. El apartado C nos dice ¿qué valor de C es tal que el intervalo 8,8 menos C, 8,8 más C, incluye el tiempo de vida medido en meses del 98%? Bien, pensad cómo es la distribución normal. Fijaros que la distribución normal es simétrica. ¿Qué significa que es simétrica? Si tenemos aquí la media, tendríamos que la gráfica de distribución normal sería algo así. ¿Vale? Simétrica. Bien, eso significa que aquí a la izquierda hay el 50%, aquí a la derecha hay el 50%, ¿y qué es lo que queremos? Nosotros queremos aquí en medio tengamos el 98%. Aquí queremos el 98%. Bien, si ahí tenemos el 98%, fijaros que de este valor para la izquierda tendríamos, como aquí tenemos que dejar 0,01, aquí tenemos que dejar 0,01 para que sea el 1, aquí, de aquí para acá tendríamos el 0,99. Bien. ¿Qué es lo que queremos calcular? En principio, pues, lo que queremos calcular es la probabilidad de que x sea menor o igual que un número. Tipificando sería probabilidad de que z sea menor o igual que el número menos la media, 8,8, partido por sigma, que es 3. Queremos que esto sea 0,99. Bien. Entonces lo que vamos a hacer es, dentro de la tabla, buscar el 0,99, que tenemos que buscar el 0,99 aquí dentro de la tabla. Y fijaros que el 0,99 exacto no aparece, pero sí que aparece el 0,9901. Fijaros que eso corresponde al 2,3, ¿vale? Y fijaros que el segundo decimal sería este de aquí, que es 2,33. Este sería z igual a 2,33. Pues entonces fijaros que entonces a menos 8,8 partido por 3, eso sería 2,33. Fijaros que si despejamos, primero el 3 pasa multiplicando y luego el 8,8 sumando, nos quedaría que A es igual a 15,79. Y fijaros que nosotros el intervalo era 8,8 menos C y 8,8 más C. Entonces, como lo que hemos calculado es la parte de la derecha, es decir, el 8,8 más C es igual a 15,79, y de ahí tenemos que C es igual a 6,99.
Nos dice, se considera el siguiente sistema de ecuaciones dependiente del parámetro real A. Apartado A, discuta el sistema según los valores de A. Venga. Vamos a discutir el sistema. Para discutir el sistema lo que vamos a hacer, vamos a escribir la matriz de coeficientes, que sería A menos 2, A menos 1, menos 2, 3 menos 6, menos A, 1, menos 6, y vamos a escribir también la matriz ampliada. La matriz ampliada que sería A menos 2, A menos 1, 4, menos 2, 3, menos 6, 2, menos A, 1, menos 6, 6. Bien, y nos vamos a basar en el teorema de Roche-Frobenius, que lo que hace es comparar el rango de la matriz A con el rango de la matriz ampliada. A partir de eso vamos a clasificar el sistema. Bien, lo que vamos a hacer primero es calcular el determinante de la matriz A. Y fijaros que si calculamos el determinante de la matriz A nos quedaría menos 18A, menos 12A, menos 2A, más 2. Menos, y nos quedaría menos 3A al cuadrado, más 3A, menos 6A, menos 24. Fijaros que si simplificamos nos quedaría menos 32A, más 2, más 3A al cuadrado, más 3A, más 24. Fijaros que simplificando esto nos quedarían 3A al cuadrado, menos 29A, más 26. Bien, una vez que hemos hecho el determinante, lo que vamos a hacer es igualarlo a 0. 3 al cuadrado menos 29A más 6, más 26, perdón, igual a 0. Fijaros que esto es una ecuación de segundo grado. Resolvemos la ecuación de segundo grado y nos quedaría A igual, nos dan dos soluciones, 1 y 26 tercios. Bien, una vez que ya tenemos los valores para los cuales el determinante de la matriz de coeficiente vale 0, fijaros que si nosotros tenemos una matriz cuadrada con determinante distinto de 0, el rango sería el máximo que puede tener la matriz. Es decir, en este caso, como tenemos una matriz cuadrada de orden 3, si el determinante fuese distinto de 0, el rango sería 3. Fijaros entonces, vamos a coger un primer caso en el que vamos a considerar A distinto de 1 y de 26 tercios. Fijaros que si consideramos A distinto de 1 y de 26 tercios, ¿qué le pasaría al determinante de la matriz A? Sería distinto de 0, y al ser el determinante de la matriz A distinto de 0, el rango de la matriz A sería 3. Fijaros además que la matriz ampliada es una 3×4, entonces el rango máximo que puede tener la matriz ampliada es 3. Fijaros que dentro de la matriz ampliada ya tenemos la matriz de coeficientes, y como la matriz de coeficientes tiene rango 3 y el máximo que puede tomar la matriz ampliada es 3 también, obligatoriamente el rango de la matriz ampliada también es 3. Como también es igual al número de incógnitas, el teorema de Roche-Frobenius nos garantiza que el sistema es compatible determinado. Venga, vamos a coger un segundo caso en el que vamos a tomar A igual a 1. Lo vamos a hacer directamente trabajando con la matriz ampliada, calculando el rango.
Pues la vamos a hacer directamente con la matriz ampliada. 1 menos 2, 0, 4, menos 2, 3, menos 6, 2, menos 1, 1, menos 6, 6. Bien. Tomamos como pivote el 1 y vamos a ir haciendo ceros por debajo de la diagonal. Fijaros que nos quedaría fila 2 igual a la fila 2 más 2 fila 1. Y la fila 3, que sería la fila 3 más la fila 1. Fijaros que si hacemos las cuentas nos quedarían, la primera fila se queda fija, este sería 0 porque serían 2 menos 2 más 2, 0, menos 1 porque serían 3 menos 4, 0, perdón, menos 1, y 6 más 0 menos 6, aquí sería 10. Bien, la siguiente sería 0, menos 1, menos 6 y 10 también. Fijaros que como las dos últimas filas son iguales, una de ellas la podemos eliminar. Y fijaros que al eliminar esa nos quedaría que el rango de la matriz de coeficientes, que sería este de aquí, es 2, y el rango de la matriz ampliada, que sería toda esta de aquí, también es 2. Entonces, como tenemos que los rangos son iguales, fijaros que hemos dicho que el rango de la matriz de coeficientes es 2, el rango de la ampliada también es 2, es menos que el número de incógnitas, entonces esto es un sistema compatible indeterminado. Vamos al tercer caso. Vamos a considerar que A sea igual a 26 tercios. Fijaros que la matriz de coeficientes no puede tener rango 3, entonces como mucho tiene rango 2. Dentro de la matriz de coeficientes, fijaros, si sustituimos el 26 tercios, nos quedarían 26 tercios menos 2. 26 tercios menos 1 son 23 tercios. Menos 2 es menos 6. 26 tercios negativo 1 menos 6. Si tomamos un menor de orden 2, por ejemplo, tomamos este y calculamos el determinante, fijaros que nos quedaría que el determinante ese menor, 26 tercios menos 2, 3, nos quedarían 26 menos 4, que sale 22, que es distinto de 0. Entonces, con esto tenemos asegurado o garantizado que el rango de A es 2. Bien, ahora si tomamos la matriz ampliada y, por ejemplo, dentro de la matriz ampliada tomamos este menor y calculamos el determinante, nos quedaría menos 2, 23 tercios, 4, 3 menos 6, 2, 1 menos 6, 6. Si calculamos ese determinante, nos quedaría 72 más 46 tercios menos 72 menos 24 más 24 más 138. Y esto nos queda menos 368 tercios.
Fijaros que como el determinante es distinto de 0, al tener la matriz ampliada un menor de orden 3 con determinante distinto de 0, el rango de la matriz ampliada es 3, como los rangos son distintos, el sistema es incompatible. Bien, vamos por el apartado B. El apartado B nos dice que resolvamos el sistema para A igual a 1. Fijaros que para A igual a 1 ya tenemos hecho los cálculos mediante Gauss y nos quedaría x menos 2y igual a 4 menos y menos 6z igual a 10. Lo único que tenemos que hacer, como tenemos dos ecuaciones, tres incógnitas, tomamos uno como parámetro. Por ejemplo, si tomamos z igual a lambda, con lambda perteneciente a los números reales, fijaros que ahora podemos sustituir en la segunda ecuación y nos quedaría menos i menos 6 lambda igual a 10. Y esto nos quedaría despejando menos i igual a 10 más 6 lambda. De ahí tenemos que i es igual a menos 10 menos 6 lambda. Y sustituyendo en la primera ecuación tendríamos x menos 2 que multiplica i, que sería más 20 más 12 lambda, igual a 4, y eso nos quedaría que x es igual a menos 16 menos 12 lambda. Muy bien. Pues con esto tenemos calculado la solución del sistema que es compatible indeterminado. Fijaros que tendríamos infinitas soluciones para cada valor distinto de lambda. Empezamos con el apartado A. Nos dice, se considera una función f de x, fijaros que tenemos una función definida a trozos. Apartado A, estudie la continuidad y la derivabilidad en x igual a 0. Bien, vamos a estudiar primero la continuidad. En x igual a 0, y lo que tenemos que hacer es estudiar la imagen de la función en 0. Fijaros que la imagen de la función en 0, nos fijamos a ver dónde pone que la x es igual a 0, y pone que x es igual a 0 en esta segunda ecuación, y fijaros que nos quedaría 0 por elevado a 0, elevado a 0 a 1 por 0, 0. Estudiamos el límite cuando x tiende a 0, a la izquierda de la función. Fijaros, límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función significa que nos estamos acercando a 0 por valores más pequeños que 0, x menor que 0 es el seno. Seno de 0, 0, y ahora estudiamos el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función y nos quedaría límite cuando x tiende a 0. Fijaros que si nos estamos acercando a 0 por la derecha significa que nos estamos acercando a 0 por valores más grandes que 0. Y aquí pone que x es mayor que 0, entonces tomaríamos como función x por elevado a x, y eso nos quedaría 0 por elevado a 0, que es 0. Fijaros que como los límites laterales son iguales, eso significa que existe límite y vale 0, y como además es igual a la función, a la imagen de la función en el punto, la función es continua, en x igual a 0. Bien, para estudiar derivabilidad lo que vamos a hacer es calcular la derivada y luego vamos a estudiar los límites laterales y vamos a ver si son iguales. Venga, la derivada es seno, que es coseno, esto si x menor que 0, y la derivada de elevado a x, de x por elevado a x, un producto, sería derivada del primero que es 1 por el segundo sin derivar, más primero sin derivar por la derivada del segundo, este sería si x mayor que 0. Lo que vamos a hacer es estudiar si los límites laterales de la derivada son iguales. Si son iguales será derivable, si son distintos no será derivable. Vamos a estudiar derivabilidad.
en x igual a 0. Para eso estudiamos el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f' de x. Fijaros que si nos estamos acercando a 0 por la izquierda, cogeríamos la primera y nos quedaría el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de coseno de x. Esto sería coseno de 0, que es 1. Y si tomamos el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f' de x, fijaros que tendríamos límite cuando x tiende a 0 por la derecha. ¿De qué función? Pues sería de e elevado a x más x por e elevado a x. Fijaros que si sustituimos nos quedaría e elevado a 0, que es 1, 0 por e elevado a 0, 0, pues 1 más 0 es 1. Como son iguales las derivadas laterales, pues entonces es derivable en x igual a 0. Bien, eso sería el apartado A. Vamos a trabajar con el apartado B. Y fijaros que nos dice, estudia los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función f, pero vamos a restringir la función solo al intervalo menos pi 2. Bien, fijaros que de menos pi 2 tendríamos, voy a ponerlo así abierto, que se ve bien, tendríamos dos trozos, uno que va desde menos pi hasta 0, que sería la función primera, ¿vale? La primera componente de la función, y desde 0 hasta 2, este sería menos pi, este sería 2, desde 0 hasta 2, que sería la segunda función. Bien. Nos vamos a trabajar con x menor que 0, ¿vale? Es decir, estaríamos en el intervalo menos pi 0. Y fijaros que con x menor que 0, la función con la que trabajamos es el seno, y tenemos que calcular la derivada para estudiar crecimiento y decrecimiento. La derivada de seno, que es coseno, y la igualamos a 0. Bien, fijaros que el coseno en el intervalo menos pi 0 es igual a 0 en menos pi medio. Fijaros que entonces en el intervalo menos pi 0 tendríamos el menos pi medio. Ahora, sustituyendo en la derivada un número que esté entre menos pi y pi medio, nos sale que la derivada en ese caso es negativa, y si la derivada en ese caso es negativa, la función es decreciente, y cogiendo un número entre menos pi medio y 0 y sustituyendo la derivada, nos sale positivo, que es creciente. Bien, ahora vamos a coger para x mayor que 0. Fijaros que para x mayor que 0 tendríamos que la derivada, que ya la hemos calculado antes, si sacamos factor común, tendríamos que sería e elevado a x por x más 1, que si nosotros lo igualamos a 0, la única opción que valga 0, eso es, como e elevado a x siempre es positivo, la única opción que valga 0 es que este sea 0. Pero fijaros que x más 1 es igual a 0 cuando x es igual a menos 1. Pero el menos 1 no está en el intervalo 0, 2. Pues entonces este no es válido, y fijaros que entonces en todo el intervalo va a tener el mismo signo. Es decir, si nosotros sustituimos cualquier punto, fijaros que si sustituimos, por ejemplo, el 1, tendríamos e elevado a 1 por 2, que esto es mayor que 0. Eso significa que en todo el intervalo 0, 2, la derivada es positiva. Si la derivada es positiva en el intervalo 0, 2, entonces en todo ese intervalo, en el 0, 2, la función es creciente. La función es decreciente en el intervalo menos pi medio, y creciente desde menos pi medio hasta 2. ¿Vale? Muy bien. Nos dicen otra pregunta y nos dice, demuestre que existe un punto x sub 0, demuestre que existe un punto x sub 0
perteneciente al intervalo 0,1 de manera que f de x sub 0 es igual a 2. Bien. Nos vamos a basar en el teorema de Bolzano. Para comprobar esto. Lo único que el teorema de Bolzano lo que hace es igualar funciones a 0. Pues no pasa nada. Nosotros, ¿qué es lo que queremos? Queremos igualar la función f de x, la queremos igualar a 2. Además, tenemos que fijarnos que estamos en el intervalo 0,1. Entonces, tomamos como función auxiliar g de x, que sería f de x menos 2. Hemos dicho que estamos en el intervalo 0,1, entonces sería la función f de x, que es x por elevado a x, menos 2. Ahora, ¿qué necesitamos para comprobar que esa función g se puede igualar a 0? Es decir, que vale 0 en el intervalo 0,1. Pues lo único que necesitamos es ver que se cumplen las condiciones del teorema de Bolzano. ¿Qué condiciones tiene el teorema de Bolzano? Pues que esa función tiene que ser continua en el intervalo. Fijaros que de hecho esta función es continua en todo R. Por lo tanto, es continua en el intervalo 0,1. Y necesitamos además que cambie la función de signo en ese intervalo. Pues vamos a ver cuánto vale g de 0. Y fijaros que g de 0 se quedaría menos 2. Y vamos a ver cuánto vale g de 1. G de 1 sería e menos 2. Fijaros que e menos 2 es 2,71. Menos 2, esto es positivo. Fijaros que entonces tenemos alternancia de signo, tenemos que es continua, entonces el teorema de Bolzano nos garantiza que existe x sub 0 perteneciente al intervalo 0,1. Incluso lo podemos poner 0,1 abierto. ¿Por qué? Porque hemos visto que ni en el 0 ni en el 1 vale 0, tal que g de x sub 0 es igual a 0. Con esto que estamos demostrando, existe un punto en el que g de x sub 0 es igual a 0, por lo tanto, ¿qué pasaría? Que f de x sub 0 es igual a 2. ¿Vale? Bueno, pues con esto tenemos demostrado que f de x sub 0 es igual a 2 mediante el teorema de Bolzano. Bien, continuamos con el apartado C del ejercicio, que nos piden que hagamos la integral entre menos pi medio y 1 de la función f de x, diferencial de x. Fijaros que la función cambia en el 0, entonces sería la integral entre menos pi medio y 0 de seno de x, diferencial de x, más la integral entre 0 y 1 de x por elevado a x diferencial de x. Fijaros que la integral del seno es inmediata, vamos a hacer la integral de x por elevado a x, diferencial de x, que la vamos a hacer por partes. Llamamos u a x, llamamos diferencial de v a elevado a x diferencial de x, y fijaros que diferencial de u, que sería la derivada de x, sería diferencial de x, y v, que es la integral de elevado a x, que es elevado a x, y nos quedaría una vaca sin rabo, vestida de uniforme. Lo único que nos quedaría por hacer la integral de elevado a x, que como antes hemos dicho, es e elevado a x, y ahora sacando factores comunes nos quedaría e elevado a x por x menos 1, más la constante de integración, que ahora la constante no la ponemos porque estamos en una integral definida. Fijaros que entonces nos quedaría la integral del seno, que es menos coseno, entre menos pi medio y 0, más la integral de x por elevado a x, que hemos dicho que es e elevado a x por x menos 1, que va entre 0 y 1. Bien, sustituyendo nos quedaría, aplicando la regla de Barrow, nos quedaría que coseno de 0 es menos, que coseno de 0 es 1, con el menos que tiene sería menos 1. Coseno de menos pi medio es 0, pues 1 menos 1 menos 0, menos 1. Y ahora, más, si sustituimos en la siguiente, sería e elevado a 1 por 0, que es 0, menos e elevado a 0 por menos 1, que serían
menos menos 1, que es 1. Fijaros que entonces nos quedaría menos 1 más 1, 0, pues esa es la solución. En el que nos dicen que tenemos dos planos, el plano pi1 con ecuación implícita x más y igual a 1 y el plano pi2 con ecuación implícita x más z igual a 1. Bien, el apartado A nos dice que hallemos los planos paralelos al plano pi1 y tales que su distancia al origen de coordenadas sea 2. Bien. Fijaros que todos los planos paralelos al plano pi1 son de la forma x más y más d igual a 0. Y fijaros que el origen es el punto 0, 0, 0. Bien, como la distancia de un punto a un plano sería el valor absoluto de A por X sub 0 más B por Y sub 0 más C, Z sub 0 más D, partido la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado. Fijaros que en nuestro caso tendríamos que la distancia del origen al cualquier plano de esta forma sería un valor absoluto de 0 más 0 más 0 más d partido la raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y fijaros que esto nos quedaría valor absoluto de d partido raíz de 2. Bien, fijaros, nosotros queremos que la distancia sea igual a 2, pues entonces igualamos esto a 2 y tendríamos que el valor absoluto de d es igual a 2 raíz de 2. Entonces fijaros que d puede tomar el valor positivo o el valor negativo, más menos 2 raíz de 2. Fijaros que entonces tenemos como plano uno que tiene como ecuación implícita, lo vamos a llamar 3 por no coger ninguno de los que tenemos, uno que tiene como ecuación implícita x más y más 2 raíz de 2 igual a 0, y el otro tiene como ecuación implícita, la vamos a llamar pi4, sería x más y menos 2 raíz de 2 igual a 0. Y estos serían los planos que tienen distancia 2 al origen y que son paralelos al plano pi. Bien, vamos a por el apartado B, que nos dice: halle la recta que pasa por el punto 0, 2, 0 y es perpendicular al plano pi. Tenemos un punto, sería el punto 0, 2, 0. El plano pi2 es x más z igual a 1. Bien. Fijaros que para construir una recta necesitamos un punto y un vector director, y como queremos que sea perpendicular al plano pi2, tomamos como vector director de la recta, tomamos el vector normal del plano. Fijaros que el vector normal del plano sería 1, 0, 1. Fijaros que entonces, como ya tenemos un punto y tenemos un vector director, podemos construir de forma rápida y fácil ecuaciones paramétricas de la recta, y fijaros que serían primero coordenadas del punto 0, 2, 0 más lambda por el vector, que sería aquí lambda, aquí nada y aquí más lambda. Fijaros que entonces, viendo esto un poquito más bonito, tendríamos x igual a lambda igual a 2 y z igual a lambda, con lambda perteneciente a los números reales. Estas serían las ecuaciones paramétricas de la recta
pasa por el punto 0,20 y es perpendicular al plano Pi2. Bien, vamos por el apartado C, que nos dice: halle la distancia entre los puntos de intersección del plano Pi1 con los ejes X e Y. Mira, vamos a calcular el punto de intersección de Pi1 con el eje X. Bien, fijaros, tenemos que resolver el sistema X más Y igual a 1. Y ahora, este sería el plano. Y ahora, el eje X es el que Y vale 0 y Z vale 0. Fijaros que tenemos un sistema con 3 ecuaciones y 3 incógnitas. De aquí tenemos que X es igual a 1 y entonces el punto de intersección sería el 1, 0, 0. De la misma forma, calculamos el punto de intersección de Pi1 con el eje Y. Y fijaros que sería ecuación de Pi1 y el eje Y es el que X vale 0 y Z vale 0. Fijaros que entonces ahí nos quedaría que Y vale 1 y por lo tanto tenemos que el punto de intersección sería el 0, 1, 0. Bien, pues para calcular la distancia de dos puntos de P a Q sería la raíz cuadrada de 1 menos 0 al cuadrado más 0 menos 1 al cuadrado más 0 menos 0 al cuadrado, y fijaros que esto nos quedaría raíz de 2. Bien, entonces la distancia entre los puntos de intersección del plano Pi1 con los ejes X e Y sería raíz de 2. La que nos dice que una estación de medición de calidad de aire mide niveles de NO2 y de partículas en suspensión. La probabilidad de que un día se mida un nivel de NO2 superior al permitido es 0,16. En los días en que se supera el nivel permitido de NO2, la probabilidad de que se supere el nivel permitido de partículas es 0,33. Y en los días que no se supera el nivel de NO2, la probabilidad de que no se supere el nivel de partículas es 0,08. Bien, vamos a plantear todo esto y ahora responderemos las preguntas. Bien, fijaros que vamos a llamar N se supera el nivel de NO2 y vamos a llamar P se supera el nivel de partículas. Bien, fijaros que podemos plantear un árbol en el que nos dice que o bien se supera el nivel de NO2 o no se supera el nivel de NO2, y dentro de superar el nivel de NO2 se puede superar el nivel de partículas o superar el nivel de partículas, y de la misma forma se puede superar el nivel de partículas o no de partículas si se supera el nivel de NO2. Fijaros que la probabilidad de que un día se supere el nivel de NO2 es 0,16, entonces que no se supere sería 0,84. La probabilidad de que un día que se ha superado el nivel de NO2 se supere el nivel de partículas permitido es 0,33. Que no se supere sería 0,67. Y fijaros que el día que no se supera el nivel de NO2, la probabilidad de que se supere es 0,08. Y este sería 0,92. Entonces, una vez que tenemos eso, si ponemos nuestros datos, fijaros que tendríamos
la probabilidad de superar n, que sería 0,16. Fijaros que esta ya sería una condicionada porque sería P sabiendo que ha ocurrido n, entonces la probabilidad de superar el nivel de partículas sabiendo que se ha superado el nivel de NO2 sería 0,33. Y la probabilidad de no superar el nivel de partículas si se ha superado el nivel de NO2 sería 0,67. Y fijaros también que la probabilidad de no superar el nivel de NO2 sería 0,84. La probabilidad de superar el nivel de partículas si no se ha superado el nivel de NO2 sería 0,08. Y por último tendríamos que la probabilidad de no superar el nivel de partículas si no se ha superado el nivel de NO2 sería 0,92. Y una vez que ya tenemos nuestros datos, vamos a leer el apartado A y nos dice el apartado A. ¿Cuál es la probabilidad de que un día se superen los dos niveles permitidos? Fijaros que es una intersección, ¿por qué? Porque lo que tenemos que hacer es calcular la probabilidad de que se supere el nivel de NO2 y se supere el nivel de partículas. Bien, para calcular la probabilidad de la intersección se hace probabilidad de superar el nivel de NO2 por la probabilidad de la condicionada de P, que sería superar el nivel de partículas, a que se haya superado el nivel de NO2. Es decir, esto sería 0,16 por 0,33. Fijaros que 0,16 por 0,33 sería 0,0528. Bueno, ya tenemos el primer apartado, es decir, la probabilidad de que un día se superen los dos sería 0,0528. Vemos el apartado B y nos dice ¿cuál es la probabilidad de que se supere al menos uno de ellos? Eso es, que se supere uno o el otro. Esa es la probabilidad de que N o P. Para calcular la probabilidad de la unión sería la probabilidad de N más la probabilidad de P menos la probabilidad de la intersección. Fijaros que en este caso tenemos la de N, tenemos la de la intersección, pero no tenemos la de P. Para la de P necesitamos el teorema de la probabilidad total. Nos dice que la probabilidad de P sería la probabilidad de que un día se supere el nivel de NO2 por la probabilidad de que se supere el nivel de partículas si se ha superado el nivel de NO2, más la probabilidad de que un día no se supere el nivel de NO2 por la probabilidad de que se supere el nivel de partículas si no se ha superado el nivel de NO2. En este caso, esto sería la probabilidad de N, que son 0,16, por la probabilidad de N de P condicionado a N, que sería 0,33, más la probabilidad de no N, que son 0,84, por la probabilidad de P condicionado a no N, que son 0,08. Fijaros que esto nos sale 0,12. Bien, una vez que ya tenemos la probabilidad de P es 0,12, fijaros que la probabilidad de la unión sería 0,16, que es la probabilidad de N, más 0,12, que hemos dicho que es la probabilidad de P, menos la probabilidad de la intersección que lo hemos calculado en el apartado anterior, que sería 0,0528. Eso nos queda 0,22. 0,2272, ¿vale? Muy bien, pues este sería el apartado 2, en el que nos dice que se supere uno o el otro.
Bien, vamos para el apartado 3 o el apartado C, que nos dice: ¿son independientes los sucesos? Un día se supera el nivel permitido de NO2 y un día se supera el nivel de partículas. Mira, dos sucesos son independientes, en este caso sería N y P son independientes. Sí y solo sí, la probabilidad de la intersección es igual al producto de las probabilidades. Si no se cumple que la probabilidad de la intersección es igual al producto de las probabilidades, pues no son independientes. Fijaros que la probabilidad de la intersección la tenemos calculada que es 0,0528. Vamos a calcular la probabilidad de P por la probabilidad de N. Y fijaros que esto sería la probabilidad de P, que la habíamos calculado antes, que son 0,12, por la probabilidad de N, que son 0,16, y eso nos sale 0,0192. Eso es distinto de 0,05. Eso es distinto de 0,05. 8. Por lo tanto, como la probabilidad de la intersección no es igual al producto de las probabilidades, N y P no son independientes. Por último, vamos por el apartado D, nos dice: ¿cuál es la probabilidad de que un día se supere el nivel permitido de NO2 sabiendo que no se ha superado el nivel permitido de partículas? Fijaros, esto es una condicionada, es la condicionada de que se supere el nivel permitido condicionado a que no se haya superado el nivel de partículas. Fijaros que esto se tiene que aplicar el teorema de Bayes. El teorema de Bayes que nos dice que la probabilidad de N condicionado a no P sería la probabilidad de N. La probabilidad de no P condicionado a N partido la probabilidad de no P. Os digo, aquí estamos aplicando el teorema de Bayes. Fijaros que de esto lo conocemos todos, la probabilidad de N, que sería 0,16, la probabilidad de no P condicionado a N, que son 0,67, y la probabilidad de no P, que como tenemos la probabilidad de P, que es 0,12, sería 1 menos 0,12. Si hacemos eso, nos quedaría 0,1218 aproximadamente. Muy bien, pues con esto terminamos este ejercicio y terminamos el examen de la prueba de acceso a la Universidad de Madrid del curso 2020-2021.